es una utopía, no es algo imposible de hacer, no es un ideal que tan solo está en una mente perfeccionista. A través de la historia, en diferentes lugares, algunas generaciones lo han logrado realizar. Yo no sé si usted se ha fijado, pero existen lugares en que las personas respetan, por ejemplo, las normas viales. Los peatones pasan expresamente por el rayado y los conductores respetan las señales de tránsito con religiosidad, si cabe la expresión. En los lugares prohibidos para estacionar, los choferes los respetan. También hay lugares en que las personas se cohíben de botar basura o desperdicios en las calles y la botan exclusivamente en los lugares destinados para ello. ¿Por qué ocurre eso en algunos lugares y en otros no? ¿Usted cree que es por mayor inteligencia o no debe ser porque aprendieron a ser organizados? Estoy plenamente convencido que para que esto ocurra se requiere dos cosas. La primera es entrar en conciencia por parte de la sociedad. La segunda y más importante es tener una generación de funcionarios públicos nobles, entre ellos policías, fiscales de tránsito, militares, que sean consecuentes y anhelen una sociedad más justa, donde se haga culto a la vida y no a la muerte. Ahora explico por qué es más importante tener una generación de policías nobles, justos para la sociedad. Es prioritario darle énfasis en buscar despertar un sentimiento de justicia en los funcionarios públicos que buscar que la sociedad entre en conciencia de manera voluntaria para que cumpla las normas cívicas. El ser humano heredó el pecado de Adán, llamado el pecado original. El hombre, por naturaleza, es transgresor. No es por desconocimiento o falta de inteligencia, es por la naturaleza caída. Son muy pocos que voluntariamente cumplen las leyes. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Repito, contra tales cosas no hay ley. Hay personas que se conducen honestamente, con integridad. Para ello, no requieren ser obligados a cumplir las normas básicas de convivencia, pero está representado por un muy pequeño margen en cualquier sociedad. Entonces, se requiere poner en claro las normas de juego y hacer cumplir esas normas, reglas o leyes. En 1 de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. El hombre requiere tener leyes para tener una sociedad organizada y sobre todo para que viva en paz. Esas leyes deben velarse, deben ser vigiladas
para que sean cumplidas. No se puede dejar meramente a la conciencia del colectivo. El Poder Judicial fue hecho precisamente para velar y hacer cumplir las leyes. Es por ello que se requiere que los representantes del Poder Judicial, los policías, los militares, los jueces y fiscales sean personas idóneas, lo mejor que tenga nuestra sociedad, personas valientes, justas, que entiendan el gran compromiso que tienen con la colectividad, que una sociedad tiene que ver lo mucho o poco que prospere debido a ellos. Ellos tienen la mayor responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. No es algo que se pueda considerar liviano, intranscendente. Ahora vuelvo a reconsiderar lo que dije en un comienzo, que hay lugares en el mundo en que las personas cumplen con las normas establecidas y se puede demostrar que son los policías los que hacen que esto tenga éxito. Si un peatón pasa por un lugar donde no es el rayado establecido, debería ser sancionado. Si un automóvil se detiene en el rayado por donde pasan los peatones cuando la luz está en rojo, debe ser sancionado. Si un conductor se pasa la luz roja de un semáforo, debe ser sancionado. Si un vehículo es estacionado en un lugar prohibido, debe ser sancionado. Si los funcionarios son así de firmes e incorruptibles y el Estado le acompaña, la gente comenzará a respetar las normas establecidas en la sociedad. El policía actúa en nombre de la ley, es decir, tiene la investidura, la dignidad de la autoridad conferida por el Estado. Debe actuar a la altura de dicha investidura. Debe tratar con respeto al ciudadano, pero debe hacerse respetar. A la hora de actuar, tiene el derecho de ser respetado. Tiene el deber de aclarar su función, pero si un ciudadano le irrespeta cumpliendo sus labores, debe ser sancionado, detenido, para que aprenda a respetar la autoridad. Pero no debe malinterpretarse que el policía tiene derecho a abusar de la ley. Cuando un ciudadano tenga alguna duda del procedimiento que está realizando el policía, éste debe estar capacitado por el Estado para responder esas interrogantes, dudas, pero una vez aclarada y demostrado que está conforme a la ley, las personas deben someterse a la autoridad. Las palabras soeces, groseras, ofensivas, no se deben permitir hacia los policías, mucho menos de un policía hacia los ciudadanos. Si las personas tienen la costumbre de irrespetar a la autoridad, no se debe ser liviano en pasarlo por alto. La simple conciencia ciudadana no sirve para hacer cumplir las leyes. Pero, ¿qué pasaría si los policías permiten que se transgreda las normas establecidas delante de ellos? Permítame responderle. Suramérica, en su mayoría ocurre esto y redunda en la anarquía, en el desorden, en la ley del más fuerte, ya que los encargados de velar para que se cumplan las leyes no atienden el sagrado deber para lo cual
fueron llamados. En mi país, Venezuela, había un municipio en la cual nadie irrespetaba las normas establecidas, las de tránsito y las de echar basura en la calle. ¿Acaso en ese municipio, cuando se velaban y se cumplían las leyes, eran más inteligentes o eran una raza superior por el cual hacía que se respetaran las leyes cívicas? Cada ciudadano que entraba en ese municipio, indistintamente del lugar de procedencia, estaba pendiente de cuidarse de transgredir las normas. Los policías, sin doblez ni tardanza, sancionaban, multaban a las personas que no cumplían con las pautas. Los ciudadanos, por temor a ser sancionados, respetaban con mucho celo las normas allí establecidas. Todos se veían comprometidos a cumplirlas. Eso demostró que no es por raza, ni falta de inteligencia, ni estatus social, sino porque sabían que allí habían policías íntegros que velaban que todo se cumpliera según las normas que establece la ley. La gente piensa que Suramérica, por ser llamado de la categoría países en vía de desarrollo, tercermundistas, son personas inferiores, personas con poca inteligencia, personas ignorantes. No, lo que somos es desorganizados. No valoramos en cumplir las leyes para que reine el orden. Cuando aprendemos la disciplina, a organizarnos por medio de valores, no de ideologías, empezaremos a entrar en una dimensión distinta a la anarquía que ahora reina en nuestro continente. No necesitaremos matar a nuestros indígenas ni a nadie. Necesitaremos unción, amor a la vida. Necesitamos gente honesta. Un pensamiento anónimo dice: el mundo necesita, antes que sabios, hombres buenos. Pero, ¿qué pasaría si un policía no sanciona a un conductor que deliberadamente se pasa la luz roja del semáforo o se vende por un precio para pasar por alto la infracción? ¿Qué ocurriría si un policía permite que se estacionen vehículos en partes prohibidas o permite que se les soborne para estacionar allí? ¿Qué pasaría si un policía ve que se echa basura, escombros en las calles y no lo sanciona, sino que además permite por un dinerito para guardar silencio? ¿Qué pasaría si un policía atrapa a alguien con un arma, por ejemplo, pistola, y para dejarlo libre y mantenerlo callado y no llevarlo ante las autoridades exige un dinero? ¿Qué ocurriría si un policía o militar deja pasar armas para una cárcel porque le dan una alta suma de dinero? ¿Qué pasaría si un policía o militar deja pasar por la alcabala cosas no permitidas por la ley? ¿Qué ocurriría si en las fronteras los policías o militares por precio permiten el contrabando? ¿Qué ocurriría si un policía atrapa a alguien vendiendo drogas y en vez de llevarlo a las autoridades le demanda un dinero para dejarlo libre y además le asigna una cuota que de toda la droga que venda tiene que darle a él semanalmente algo? ¿No sería que reinaría la anarquía? ¿No reinaría el desorden? La llamada justicia tiene entonces un precio. En este caso es ciega porque cierra los ojos ante la infracción. No hace falta mayor explicación sobre este tema, porque podemos verlos en nuestras sociedades. Eso es lo que está ocurriendo.
Carecemos de una generación de policías nobles que amen realmente la justicia. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si los policías y militares entendieran con conciencia la importancia de su deber y llamado? Nuestra sociedad sería muy distinta a nuestra realidad actual. Hace unos pocos años estuve realizando unas predicaciones de carácter evangelístico en una urbanización llamada Ciudad Guadalupe, en el estado Miranda, Venezuela. A la semana siguiente que prediqué, ocurrió una matanza en el lugar que fue del conocimiento público y consternó a la sociedad en general. Lo que voy a decir lo tomo como una especulación, no lo doy por cierto, no tengo las pruebas para demostrarlo. Escuché entre la gente del lugar que el cabecilla que emprendió esa matanza había sido detenido una semana antes, armado con una pistola por unos policías. Según los que hablaban, le dio dinero a los policías para que lo dejaran libre. Los policías jamás cumplieron con el deber de procesarlo debidamente. Este hombre pensó que fue delatado por alguna persona de la urbanización y decidió tomar represalia y ocasionó tan horrendos asesinatos. Resalto que simplemente es una especulación, un rumor que no se puede constatar, pero me sirve como ejemplo para reflexionar. La gente irrespeta de manera deliberada en nuestro continente las leyes establecidas de manera general porque los funcionarios son venables, vendibles al mejor postor. Hacen de la justicia un comercio, una mercadería sin prever las secuelas, las consecuencias que conlleva la deshonestidad de parte de los funcionarios encargados de velar y hacer cumplir las leyes. Esto conduce al caos, la corrupción, a la muerte. Si un policía o policías, sabiendo, estando conscientes que alguien vende drogas y en vez de detenerlo, lo que exige es una vacuna, entre comillas, vacuna, un dinero, y permite el tráfico de ellas, es responsable de las vidas que están en juego por ese acto ilícito. Cada persona que muera por sobredosis, él tiene también la culpa. Cada acto de violencia producto de esa venta es totalmente responsable el policía. Cada muerte que traiga producto de la lucha por el territorio para vender la droga y las personas que maten por no pagar el vicio, el policía o los policías son culpables también. Cada delincuente que es atrapado armado y se deja ir por dinero, cada muerte que éste genere o injusticia, los policías que debieron detenerlo también son culpables. ¿No pueden sentir estos funcionarios celos para que la sociedad mejore? Ellos, a la verdad, tienen más responsabilidad que cualquiera en el colectivo. Mire lo que Dios dice en sus sagradas escrituras. Miqueas capítulo 3, verso 9 al 12 dice: Oí ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros?
no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Por culpa de los líderes deshonestos que habían en Jerusalén en los tiempos del profeta Miqueas, fue destruida, que pervirtieron el derecho. Sé que la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por amor al dinero, la gente ha sido capaz de permitir que toda una sociedad se corrompa. Si los policías actuaran con mayor honestidad, se evitarían muchos crímenes e injusticia. No reinaría el culto a la muerte. No existirían tantas armas en las calles. La gente se cuidaría más por la incorruptibilidad de los funcionarios. Les informo a toda persona, en especial a los que representan a la nación en los diversos cargos, funciones que ostentan, que Dios da la capacidad, y conforme a esa capacidad Dios juzgará. Mateo 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Repito, conforme a su capacidad. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Los policías, militares, fiscales y jueces tienen que ser las personas de mayor capacidad, pero sepan que al que más se le da, más se le demandará de parte de Dios. Habrá un día llamado el día del juicio final, donde todos los seres humanos darán cuenta a Dios de sus actos. Si un policía o funcionario participa de la corrupción por querer tener una estabilidad económica, pasando por alto la justicia con el fin de querer asegurar su vejez, debe saber que mayor que cuidar su vejez, lo que debe cuidar es su vida por la eternidad, que es real y verdadera. Para ello vino Jesús a esta vida, porque no quiere que el hombre se pierda. Pero si el hombre no se arrepiente de su maldad y no se aparta, está condenado a vivir separado de Dios por toda la eternidad. Irá a un lugar de tormento que no se lo deseo a nadie. Es por ello que el amor de Dios me impele a predicarles y advertirles que Dios, como es amor, también es fuego consumidor, que no es algo de subestimar, de menospreciar, mucho menos de caricaturizar, para creer que eso le justifica en seguir actuando de manera innoble al llamado de cumplir y hacer cumplir las leyes. Sé muy bien que hay fortalezas de corrupción arraigada en las instituciones. Es por ello que se requiere que un pueblo se arrepienta y amen la justicia para que Dios sane nuestra sociedad. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Oro por un gran avivamiento generacional en mi nación, Venezuela. Que vengan a los pies del Señor gente como funcionarios públicos, como ocurrió en el tiempo de Juan el Bautista. Lucas 13, 12 al 14 dice: vinieron también unos publicanos. Publicanos eran funcionarios públicos para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Nuestro país dejará de ser llamada nación en vía de desarrollo cuando aprendamos a ser organizados, y eso no requiere mayor inteligencia, sino aprender valores. No hay nada mejor que tener a Dios en nuestras vidas. Salmo 33, 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Cuando una nación tiene a Dios, la justicia reina. En este contexto, jamás estaría de acuerdo con los asesinatos selectivos para aminorar la delincuencia, porque el culpable es un sistema corrompido y la soga se revienta por lo más débil. En estos casos sería matar a los delincuentes, pero obviando que el sistema se presta para continuar con la corrupción, con la maldad. El título del mensaje: una generación nobles de policías, y quien les habló, su amigo Omar.